Buen día, profesora y compañeros oyentes. Mi tema de interés es sobre la rinitis alérgica. Si bien mi tema de interés es sobre la rinitis alérgica, yo solamente abordaré la segunda parte de esta presentación, ya que previamente mi compañero ha realizado una presentación sobre rinitis alérgica abordando qué es, la sintomatología, la epidemiología y la fisiopatología, entre otras características. Bueno, si bien mi compañero explicó ciertas cosas, ¿qué desarrollaré yo en esta presentación? Bueno, yo en esta presentación explicaré sobre el examen clínico de la rinitis alérgica, la historia clínica, el diagnóstico, las pruebas para rinitis alérgica, el manejo, el estudio y prevención. Bueno, con respecto a la historia clínica y el examen clínico, la historia clínica es toda información relevante obtenida del paciente, ya sea mediante interrogatorio, encuesta, historial familiar y otras patologías que posea. También la observación del paciente y exámenes complementarios, con el fin de obtener un diagnóstico correcto y en el caso de la rinitis alérgica, es fundamental anotar los síntomas, particularmente los que causan problemas importantes, dónde y cuándo ocurren, y cualquier factor de exacerbación y alivio, ya que es posible confundirlo con un resfrío común o alguna patología similar o como otro tipo de rinitis, que no sea alérgica. Ya como dijimos, entonces la función de la historia clínica es la de recopilar información, lo cual lo hace mediante anamnesis, la sintomatología del paciente, la exploración física y exploraciones complementarias. Por otro lado, tenemos el examen clínico, el cual es englobado por la historia clínica y tiene la función de recopilar información mediante pruebas como la exploración física o complementarias para el diagnóstico. Cabe decir que debe ser realizado por un profesional el examen clínico. Bueno, la anamnesis es el conjunto de datos que se obtienen al consultar o revisar el historial médico del paciente en fin de propiciar un diagnóstico. Dentro de los datos más relevantes a obtener son la edad, para asociar grupo etario, el medio ambiente, por si el paciente está expuesto a un posible alergénico, antecedentes personales, para conocer el estilo de vida del paciente. También es necesario conocer los antecedentes familiares, por si tiene factores de riesgo o posibilidad de riesgo a alguna patología, o en este caso relacionar la rinitis alérgica. Dentro de otros datos también relevantes tenemos los factores desencadenantes, como por si posee alguna mascota, o también tomar en cuenta la estación del año para la posible patología. Y por último, enfermedades asociadas que pueda poseer el paciente. El segundo aspecto a evaluar es la sintomatología del paciente, y es fundamental el evaluar la gravedad y la duración de los síntomas. La rinitis alérgica se presenta con el característico síndrome rinítico, es decir, síntomas característicos, valga la redundancia, como lo son los estornudos en salvas, es decir, repetitivos, la rinorrea, que es la secreción nasal, que mayoritariamente debe ser acuosa, y por último, obstrucción nasal, que puede presentarse en una fosa o alternándose en ambas. Bueno, siendo algo redundantes, entonces los principales síntomas serían, entonces, los estornudos, que fuera a ser intermitentes, hay que señalar su intensidad, la cual se puede relacionar con la rinorrea. La rinorrea debe ser acuosa, ya que sirve para diferenciarlas en cierta forma de otro tipo de rinitis. Si fuera mucosa, se asocia a una rinitis infecciosa, es decir, no alérgica. Por último, las obstrucciones nasales, como ya dijimos, pueden ser bilateral o alternante. Otros síntomas asociados son el prurito, ya sea nasal, palatina u ocular, con sensación de picor o ardor. Es uno de los más comunes en la rinitis alérgica, de los síntomas asociados. También tenemos las alteraciones del olfato, como la hiposmia, que es la reducción del olfato, y o anosmia, que es la pérdida total del olfato. Se asocian a veces a hipogeusia, es decir, reducción del gusto. Con respecto a las cefaleas, son detectadas en un 30% de los casos. No se correlacionan con las anomalías sinusales. También se puede presentar sintomatología ocular, que es más acusada en rinitis polínicas, suele caracterizarse por el lagrimeo, quemosis o fotofobia. Y por último, es el asma y tos, que es muy relevante, ya que, sobre todo el asma, ya que en pacientes con rinitis alérgica se encuentra en un 20 o 40% de los casos. Finalizando, también debemos decir, con la sintomatología observable debemos tratar de identificar si es rinitis alérgica de carácter estacional, ya sea de tipo corta o larga, es decir, que sea afectada por el polen de temporada, es decir, corta,
o larga si es por algo de mayor envergadura, o si es del tipo perenne, es decir, asociado a un lugar o algo específico, como lo son los ácaros o los animales domésticos. El tercer punto es la exploración física, la cual debe ser completa para poder descartar alguna patología asociada. En la inspección se evalúa la pirámide nasal para ver si existe alguna deformación. Se evalúa también la respiración bucal, si existen ojeras alérgicas, como también la línea de Venie, el cual es un pliegue adicional que puede existir en el párpado inferior, entre otras características. También se le debe realizar una rinoscopía anterior al paciente con fin de evaluar sus cornetes, los cuales en rinitis alérgica generalmente presentan un edema simétrico de la mucosa de los cornetes inferiores, sus secreciones, que como ya dijimos deben ser acuosas, la mucosa nasal, que puede ser de color variable, pero generalmente normal o transparente, y por último los meatos, donde se investiga la presencia de anomalías de mucosas y secretoras, como edemas, pólipos, supuración, que pueden sugerir afectación de carácter sinusal. Sumado a todo lo anterior, también se pueden realizar una otoscopía, faro y laringoscopía con el fin de obtener aún más información para descartar patologías asociadas. El cuarto punto son las exploraciones complementarias para el diagnóstico de rinitis alérgica. Dentro de los exámenes que se pueden realizar está la endoscopía, la cual busca evaluar con mejor precisión que una rinoscopía las fosas nasales y meatos, además de permitir evaluar los ostium sinusales. Fuera de esto, también sirve para evidenciar la existencia de patología naso-sinusal asociada al proceso y para descartar otras patologías que puedan causar síntomas similares a la rinitis alérgica. Cabe decir que esta prueba se realiza antes y después de la pulverización de una solución vasoconstrictora y anestésica. Con respecto a la rinomanometría, es una prueba que evalúa el flujo de aire que atraviesa durante la respiración las fosas nasales. Se realiza mediante una mascarilla con dos pequeños tubos que se introducen levemente en la nariz, como se aprecia en la imagen. De esta forma se mide la resistencia al paso de aire antes y después de la aplicación de un líquido congestionante nasal. Bueno, la rinometría acústica es otra exploración complementaria, la cual se trata de una técnica que permite el estudio objetivo de la anatomía de las fosas nasales por ecografía acústica. Es un método rápido, reproductible, no invasivo, que no requiere mucha cooperación por parte del paciente, y se hace mediante una sonda que se aplica en la nariz como se observa en la imagen. Por último, tenemos las pruebas de imágenes, las cuales no están indicadas para la rinitis alérgica, salvo que se encuentren otras alteraciones en la endoscopía nasal o se sospeche otro tipo de patología nasosinusal. Como podemos denotar, estas dos últimas exploraciones son para descartar anatomía anormal del paciente, es decir, para identificar otras patologías, para así descartar el diagnóstico de rinitis alérgica. Y bueno, cabe mencionar que también dentro de las pruebas de imágenes la que se observa ahí es un TAC de los senos nasales. Bueno, el diagnóstico de rinitis alérgica debe hacerse mediante un diagnóstico diferencial para descartar rinitis aguda infecciosa, mediante un adecuado uso de la historia clínica del paciente. Esto debido a que ambas patologías pueden imbricarse, ya que los pacientes, sobre todo niños, con rinitis alérgica perenne, son muy propensos a desarrollar infecciones respiratorias altas secundarias. En primera instancia, la historia clínica debe ser suficiente para la identificación del cuadro. Esto debido a que se puede asociar fácilmente la sintomatología frente a rinitis alérgicas estacionales a corto plazo o por exposición a ácaros o a animales domésticos, como nombramos anteriormente. Pero en el caso de que la rinitis alérgica sea de largo plazo, se complica, por lo cual se puede profundizar e identificar más la patología si se realizan exámenes para diagnóstico patogénico y o diagnóstico etiológicos, los cuales se dividen en exámenes como lo presenta esta diapositiva, los cuales procederemos a explicar a continuación. El diagnóstico patogénico es el diagnóstico que se basa en la identificación por medio de los parámetros que son afectados en el organismo. Algunos de los exámenes para evaluar este diagnóstico son la eosinofilia en sangre periférica, la cual permite identificar procesos inflamatorios, pero no específicos de la rinitis alérgica, como tampoco del estado de atopía, que es la hipersensibilidad anómala que presentan ciertos individuos ante la presencia de alérgenos que no afecta a la población general. Cabe decir que la eosinofilia solo se presentan del 15 al 20% de los casos de pacientes alérgicos. Con respecto a la IgE total, sérica,
Esta se ve elevada en pacientes atópicos, ya que como poseen hipersensibilidad, los generan. Pero como son totales, no son específicas del proceso alérgico. Por lo cual es recomendable la identificación del anticuerpo IgE específico, aunque no es común debido al costo. Pero se recomienda ya que algunos alérgenos, como los mencionados en el cuadro inferior, pueden usarse como un biomarcador para predecir la persistencia de la rinitis alérgica y futura aparición de multimorbilidades como el síndrome de asma y o alimento de polio. Otras pruebas son la citología nasal, que puede ser efectuada mediante un frotis o un cepillado nasal. Esta tiene como función buscar eosinófilos polimorfonucleares, ya que la mucosa nasal no debería contenerlo en condiciones normales. Pero cabe decir que esta prueba no es específica para la rinitis alérgica, ya que existen rinitis inflamatorias no alérgicas caracterizadas por la hipereosinofilia secretora, también conocidas como las siglas NARES. Con respecto a la determinación de la ECP, que es la proteína catiónica del eosinófilo, es con el fin de identificar esta proteína que es liberada por los eosinófilos en procesos inflamatorios, y ya que los procesos alérgicos son inflamatorios, esta se ve aumentada. El grado de ECP de eosinófilos en las secreciones nasales da información sobre la participación de los eosinófilos en la rinitis y también sobre su actividad. Por último, debemos decir que esta técnica se realiza mediante técnicas radioinmunológicas. Bueno, el diagnóstico etiológico es el diagnóstico que busca identificar al causal de la patología, en este caso al alérgeno. Para este tipo de diagnóstico existen metodologías in vivo e in vitro, siendo las in vivo las primeras que explicaremos, comenzando con las pruebas cutáneas. Las dos más comunes son el prick test y la intrademorreacción. El prick test es la técnica más realizada de ambas y consiste en la colocación de una gota del alérgeno sobre la epidermis para posterior punción con una lanceta sobre esta gota. Los alérgenos utilizados son los principales neumoalérgicos domésticos y polínicos, pero en gran medida los alérgenos utilizados son para evaluar reacciones alérgicas de extractos específicos como polen, alimentos, medicinas, entre otros. Con respecto a la intradermorreacción, generalmente se utiliza cuando el prick test resulta negativo y la historia clínica sugiere una alergia. Esta prueba consiste en la punción dérmica de 0,01 a 0,05 mililitros de solución del antígeno para posterior medición de la pápula generada, con el fin de evaluar el grado de la alergia. Como último comentario, podemos denotar que ambas pruebas son de carácter cualitativo. Si bien no encontré un protocolo o una estandarización para los alérgenos que se utilizan para la rinitis alérgica con el prick test, encontré un estudio realizado acá en Chile el año 2005 sobre la utilización de prick test en pediatría, donde, por ejemplo, a modo de ejemplificación los coloco, donde podemos ver algunos de los alérgenos como la caspa de gato, la pluma, la penicilina, entre otros. Otra prueba de test in vivo es la provocación nasal, la cual consiste en la administración de un alérgeno en el orificio nasal para evaluar IgE específica en mucosa nasal. También cabe decir que los síntomas pueden ser provocados de segundos a horas. Bueno, ¿cómo se realiza este test? Como ya dijimos, se administra el alérgeno para después posterior evaluar la provocación nasal mediante esta tabla que se evalúa aquí con los síntomas como rinorrea, congestión, estornudo y prurito. Siendo positiva la prueba si presenta 5 puntos o más, que están evaluados con ausente, leve, moderado o grave para cada síntoma. Con respecto a los test in vitro del diagnóstico etiológico, tenemos la prueba RAST, sigla que viene del Radio Allergo Sorbent Test. Este examen es uno de los más utilizados in vitro, aunque son de baja frecuencia debido al alto costo que poseen. La función de esta prueba es la de identificar niveles de anticuerpos IgE específicos contra el alérgeno, mediante el método de radioimmunoensayo. Su especificidad, como se infiere, es altamente mayor a los otros métodos previamente mencionados. Bueno, con respecto al manejo de pacientes con rinitis alérgica, incluye su educación, la prevención como la evitación de alérgenos, la farmacoterapia y AIT, que es un tratamiento de sensibilización frente a ciertos alérgenos. Bueno, con respecto a la educación, es fundamental, ya que como la rinitis alérgica es una patología crónica,
es relevante conocer en cierta forma cuáles son los precipitantes que se generan en cada paciente, como a su vez enseñarles sobre esta patología y la adherencia al tratamiento, ya que la mayoría de los casos es por desconocimiento o de que no se trate. Con respecto a la prevención, se debe evitar los desencadenantes y la exposición a los alérgenos. ¿Cómo se puede realizar esto? Mediante la reducción de ácaros y polvos en el hogar, o también mediante el cambio de actividades y organización del hogar. Eh, Cambiar la forma de la limpieza de la casa, usando mascarilla, limpiar, cambiar el lugar de donde duermen los animales domésticos, etcétera. Con respecto al tratamiento, se basa en la identificación y eliminación de los alérgenos específicos, cuando es posible, y en el uso de medicamentos que disminuyan los síntomas. Dentro de los fármacos utilizados están los corticoides nasales, los cuales son la medicación más efectiva del tratamiento de rinitis alérgica y control de su sintomatología, siendo de uso necesario e ineludible en casos de RA grave, y en caso de no funcionar se recomienda combinar con antihistamínicos para, luego de la estabilización del paciente, volver a monoterapia. Con respecto a los antihistamínicos usados, pueden ser de carácter oral o nasal, siendo más recomendados los orales para la rinitis alérgica en general y los nasales para la rinitis alérgica estacionales. Los descongestivos, ya sean nasales tópicos u orales, tienen la función de descongestionar o destapar los orificios nasales, por así decirlo. En ambos casos se ocupa en menor medida por posibles contraindicaciones. El bromuro de hipratropio nasal no es un medicamento de primera línea para el tratamiento de RA, pero puede ser usado para manejar la rinorrea excesiva no controlada por otros fármacos. Los antagonistas de los receptores de los leucotrienos es un medicamento antagonista hormonal que actúa a nivel de los receptores celulares para el leucotrieno, derivados del ácido araquidónico, implicados en la cascada inflamatoria que produce una forma de asma. Y como mencionamos, el asma puede presentarse del 20 al 40% de los casos de RA. El último fármaco son los suerosalinos o los sprays salinos nasales, que son síntomas leves de rinitis alérgica y son útiles principalmente en casos de costras nasales. Otra forma de tratamiento son las AIT, o también conocidas como IT, que es la inmunoterapia alérgica. Y solo se realiza en pacientes de rinitis alérgica moderada o grave, en los que los síntomas clínicos no se controlan a pesar de las medidas estrictas de control ambiental y tratamiento farmacológico, o cuando el alérgeno relevante en la aparición de los síntomas no es evitable o interfiere de forma persistente en la calidad de vida del paciente. Y también se tiene que tomar en cuenta siempre que no hayan contraindicaciones. Bueno, a modo de conclusión debemos decir que la rinitis alérgica es una patología relativamente común y va en aumento, por lo cual es muy importante el generar una educación y conciencia en la población, ya que generalmente esta patología no se ve tan diagnosticada debido al mismo desconocimiento de los pacientes. Sumado a esto, es importante y relevante para nosotros, parte del equipo clínico, el conocer que una adecuada historia clínica del paciente es fundamental para generar un diagnóstico diferencial del paciente, sumado a todos los exámenes que fueron vistos en esta presentación, como a su vez de los tratamientos. Sin más, espero que esta presentación haya sido de su agrado y esta es mi bibliografía.